En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento de cada uno para que cada uno sepa lo que debe hacer o lo que debe escoger, el camino que debe escoger para ser bienaventurado, para ser bendecido, para ser feliz aquí en la tierra. Usted sabe que solo la dirección del Espíritu Santo es capaz de darnos, de garantizar, mejor dicho, un futuro próspero, un futuro bendecido, un futuro de paz. Y para hablar de paz y prosperidad, para hablar de un futuro bendecido, nosotros tenemos la historia de un hombre que me gustaría transmitirles. Su historia sucedió hace miles de años atrás. Este hombre no era un hombre religioso, este hombre no era cualquier hombre. Él era un hombre diferente, aunque ni siquiera tuvo una experiencia personal con Dios. Él tuvo informaciones de la existencia de Dios. Él sabía que Dios existía, pero no conocía a Dios. ¿Sabe? Vio esa buena conciencia que tienen las personas. A veces no es fervorosa, no es religiosa, pero son personas así, buenas, honestas, personas que temen a Dios, personas que guardan sus vidas del mal, evitan el mal, huyen del mal. Es decir, en ese carácter de una persona que realmente es de Dios. Es verdadera, honesta, íntegra, correcta, no es mentirosa, en fin, vio a esa persona. Es difícil hallar ese tipo de gente en el mundo de hoy. Sin embargo, dentro de aquel plan que Dios creó para la humanidad, la Iglesia del Señor Jesús, existen aquellas personas que son compatibles en su carácter con el carácter de Dios. A veces son personas que no conocen a Dios, pero son correctas, íntegras, verdaderas, es decir, que dicen la verdad, que son correctas, íntegras, con un carácter perfecto. Existen personas así, aún sin haber tenido una experiencia con Dios. Son personas que temen a Dios. Nosotros estamos hablando naturalmente de Job. Job era así. Dice el texto sagrado, vea usted. Dice que hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vea que Job no había tenido una experiencia personal con Dios. Él no conocía a Dios, pero tenía informaciones de Dios. Obviamente, sus padres debieron haberle brindado informaciones de la existencia de un Dios justo,
de un Dios de amor, de un Dios que solo quiere lo mejor para aquellos que andan según su voluntad. Entonces Job creció, obviamente, con ese perfil de un hombre de Dios, aunque no haya tenido una experiencia personal con Él, con Dios, pero solo por tener informaciones de Dios, ya era suficiente para temer a Dios. Y Job era un hombre poderosísimo, poderosamente rico. Él era el más rico de Oriente. Era la persona más importante de Oriente. A pesar de su importancia, de su grandeza, de su gloria, de su riqueza, Job era un hombre temeroso de Dios, justo, recto, y que se desviaba del mal. Entonces, ¿por qué les estamos trayendo este tema aquí y ahora? Porque a veces la persona no necesita ser religiosa, pero si tiene informaciones de Dios, esas informaciones ya son suficientes. Con lo poco que sabe de Dios, ella sabe lo que es verdadero, lo que es andar en la verdad, lo que es ser sincero, lo que es ser verdadero, lo que es ser correcto en sus negocios, íntegro, lo que es desviarse del mal, es decir, del pecado. Por lo tanto, ese es el tipo de gente que Dios elige para salvar. Son personas que solo oyen hablar de Dios, aunque no lo hayan conocido. Aún así, ya es suficiente para vivir una vida diferente de la vida de las demás personas. Entonces, amiga y amigo, muchas personas suelen decir, yo no creo en Dios. Mi vida es una porquería, me casé mal, mis padres me abandonaron, mi vida es un infierno. Vea, que Job era un hombre poderosamente rico y saludable, con 10 hijos, una esposa y 10 hijos. Aún así, él perdió todo cuando el diablo tocó en su vida con el permiso de Dios, y Job se enfermó desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Él perdió a sus hijos, a sus 10 hijos, perdió su fortuna, se volvió un hombre pobre, paupérrimo, y aún así, él conservó su fe, su integridad, su rectitud. Aún así, él conservó su temor hacia el Señor. Entonces, amiga y amigo, ¿cuántas personas hoy, infelizmente, pertenecen a la iglesia A, B o C? Incluso son personas fervorosas, incluso son personas muy religiosas, pero tienen mal carácter. Son, disculpe la expresión, son sinvergüenzas en su forma de actuar, de lidiar con los negocios, porque quieren tomar lo poco que el pobre tiene, quieren tomar todo para sí mismo y no quiere darle nada a nadie. ¿Cuántas personas son religiosas pero son egoístas, son egocéntricas? Job era un hombre cuyo corazón estaba de acuerdo con Dios, cuyo carácter estaba de acuerdo con Dios, y por eso Dios fue santificado en la vida de Job. A su historia ya la debe conocer. Él fue santificado en la vida de Job. Y eso es lo que Dios quiere, ser santificado en nuestra vida
de manera que nosotros demos testimonio de Dios con nuestro carácter, con nuestra rectitud, con nuestra manera de ser correcta, íntegra, con nuestra manera de vivir, huyendo del mal, aislándonos del pecado. Entonces, ese es el carácter que agrada a Dios. Y por eso Dios restituyó la suerte. Restituyó la vida de Job completamente. Él le dio el doble de todo lo que tenía. Usted verifica que Dios prueba, permite que seamos probados, pero Él ya conoce quién es quién y quién ha de ser salvo. Por su poder sellado fui, ante la cruz yo me rendí. Al renacer en Él creí, me habló Jesús, su voz oí. Las arras de su amor mi herencia son. El cielo es mi más grande posesión y soy su hijo por la eternidad, en la palabra de verdad. Nueva vida tengo al fin. Cambió y también lo hará por ti. No temas, cree solamente. De su perdón me revistió, en mi lugar Él se clavó, menospreció la humillación por consumar mi salvación. Las arras de su amor mi herencia son. El cielo es mi más grande posesión. Tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad, y también lo hará por ti. Toda la desolación que te derribamos se irá.
Yo desde mi niñez vi muchos problemas, muchas peleas en mi familia, mi padre, mi madre. Mi papá tenía un vicio que él era que tomaba demasiado. Y a causa de eso mi mamá siempre nos pegaba, se desquitaba todo aquello que pasaba con mi papá. Y todo eso generó en mí un resentimiento. Y aparte de aquello, yo al ver cómo era el matrimonio de ellos, las peleas, el vicio que mi papá tenía, cómo mi papá maltrataba a mi mamá, yo comencé a tener un miedo de que algún día lo mismo iba a pasar conmigo, con mi matrimonio, si algún día yo me casara. Ya tenía yo 17 años, conocí al que ahora es mi esposo. Y comenzamos a tener una relación. ¿Para qué? Era muy bonito todo aquello, pero él tenía también el mismo problema que tenía mi papá, tenía vicio. Pero él siempre decía, no, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente, yo no voy a maltratar como tu familia, tu mamá la ha maltratado. Me casé, el civil, y comenzamos una relación. Él pasaba más tiempo tomando, más tiempo en la calle, trabajaba para su vicio prácticamente. Y yo ya comenzaba también a tener problemas de salud a causa de aquello. Yo tuve mi primer hijo fue prematuro, nació a los 7 meses, y con todo lo que mi esposo tomaba, a veces no había ni para él. Entonces eso me entristecía mucho más. Yo al ver toda aquella situación que yo estaba pasando, el vicio de mi esposo, todo aquello, todo lo que era, que no teníamos nada, y me tomé la decisión de quitarme la vida. Que me estuve a punto de tomarme un líquido que era para matar los montes de los arroces. Mi esposo en ese entonces, él entró e impidió que yo me lo tomara. Pero la tristeza continuaba. Yo seguía siendo esa persona triste, esa persona afligida. Vino mi otro hijo, fue lo mismo. Pero los problemas eran más constantes, más difíciles. El vicio de mi esposo seguía lo mismo. Yo tuve una segunda vez para quitarme la vida. Esta vez fue que quise colgarme con una soga. Ya tenía todo preparado. Incluso mi esposo en ese momento tuvimos una discusión y él dijo que se iba. Cogí la soga para colgarme. Y en ese momento mi esposo entró nuevamente y impidió nuevamente que yo me quitara la vida. Todo lo que yo había pasado, para mí una media cosa, yo lloraba. Era una muy depresiva. Aparte de aquello, yo también tenía el problema que yo veía bultos. Yo sentía que por las noches alguien llegaba y me alzaba mi toldo, llevaba mi cama, y eso hacía que yo más me entristeciera. Yo sentía que alguien estaba ahí al lado mío, y que siempre estaba ahí, alguien que me observaba, incluso escuchaba voces, escuchaba que alguien me llamaba, que alguien hablaba, incluso yo llegué a escuchar que alguien me llamaba por mi propio nombre. En la angustia que yo estaba, yo visité a los brujos. Mi esposo me dice, vamos, para que ver qué es lo que está sucediendo, ver por qué tanto aquello, no será que te han hecho algo. Y sí, yo visité a los brujos, yo fui donde un curandero, ese curandero me dijo que yo tenía un problema de brujería y comencé así. Yo gasté, no grandeza, pero sí gasté buscando ver cómo podía solucionar aquello. Mi problema económico era caótico. Yo era la persona que, la verdad, a veces hasta para comer yo tenía que pedir a mi papá, a mi mamá o a mi suegra. Incluso cuando mi suegra aún vivía, ella era la que me sustentaba cuando mi esposo no me dejaba, porque como el vicio que él tenía, todo lo que él trabajaba era para eso, era más tristeza, era llanto, enfermedades, los problemas con mi esposo, las peleas constantes. Yo conocí la Iglesia Universal por medio de la radio. Yo escuché la programación, siempre estaba así, con mis problemas, llorando, deprimida, triste, con mis enfermedades. Y un día escuchando la programación de la iglesia, me llamó la atención, fue un testimonio casi similar al mío que yo estaba pasando. Y yo dije en ese momento, si esa persona fue curada, ¿por qué yo no puedo serlo? Yo fui para la iglesia. Recuerdo tanto que yo llegué para la iglesia, que Dios podía transformar la vida de las personas, que podía librarnos de todos los problemas que nosotros estuviéramos pasando, fueran lo que fuera. Yo sentí esas fuerzas que antes no tenía.
yo me sentí diferente, me sentí con fuerzas para continuar, seguir luchando por mis hijos y por mí mismo, por mi esposo, a pesar de todos los problemas que teníamos. Yo sentía la necesidad de seguir luchando por él. Y en ese momento yo vi la diferencia, porque vuelvo a repetir, yo no podía dormir, yo pasé a dormir. Yo no podía comer nada, yo pasé a comer cosas que antes no podía comer. Yo comencé a sentir esa tranquilidad que antes no tenía. Entonces eso me motivó a continuar en la iglesia, a continuar haciendo las cadenas. Comencé a hacer cadenas de viernes, comencé a hacer cadenas de domingo, y todo aquello me iba dando más fuerza. Yo ya iba cambiando, yo iba viendo otras diferencias en mi vida, tanto alrededor con mi familia, y yo era algo que yo necesitaba, que era el Espíritu Santo. Cuando yo bajé del altar, yo vi verdaderamente que Dios ya estaba conmigo. Yo bajé segura, yo bajé con paz, con alegría. Yo en ese momento recibí el Espíritu Santo. Dios respondió lo que yo le había pedido. Y yo a partir de ahí, en ese momento, yo fui libre. Yo fui libre de los problemas que yo tenía con mi salud, de la depresión, de eso que yo veía bulto, de aquello que yo escuchaba que me llamaba, de esa tristeza constante que yo tenía. Pasé a ser una persona que hoy tengo paz, tengo alegría, tengo certeza de mi salvación. Hoy no tengo miedo. He visto una diferencia en mi vida, en la vida de mi esposo mismo, en la vida de mi hijo, su trabajo allá. Yo siempre estoy pidiendo para que Dios venga a través de mi diezmo, de mi fidelidad, mi hijo venga a ser bendecido. Entonces he visto una diferencia. Dios honra a aquel que uno también le da. Lo más importante en mi vida es tener el Espíritu Santo. Hoy yo puedo decir verdaderamente que todo aquello que yo pasé fue porque yo verdaderamente no conocía el Espíritu Santo. Y si a mí alguien me pregunta ¿qué cambiarías en ese entonces? Todo. No haber conocido de Dios en ese entonces y haber priorizado el Espíritu Santo. Si yo hubiese conocido antes del Espíritu Santo, yo no hubiera sufrido todo lo que sufrí, todo lo que yo padecí. Ver hoy a mi esposo cambiado, ver hoy a mi esposo ser una persona diferente. Yo digo, Dios, no, el Espíritu Santo es todo en mi vida. El Espíritu Santo me da la fuerza, me guía, me da la fortaleza, me da la sabiduría para poder resolver cada problema que viene. Y eso para mí es lo más valioso, no cambio por nada aquello. Para mí tener el Espíritu Santo es todo en mi vida, todo. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, que amigo tan tierno y tan dulce es Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la pulida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca